Bueno, amigos, qué placer. Y estamos con Lindsay Casinelli, una de las periodistas de vanguardia en el mundo de los deportes, pero sobre todo los deportes de combate. Lindsay, y cuéntame un poquito de tu carrera, en qué momento te encuentras, qué estás haciendo, dónde podemos verte. Qué gusto estar contigo. Ahorita estoy literalmente en ese minuto que dan entre round y round, ¿sabes? Han sido muchos rounds de pelea, literalmente para construir la carrera, tú sabes, como esto de los deportes y obviamente de la comunicación. Pero estoy en ese minuto porque ya se está por acabar, me quedan unos 20 segundos antes de que arranque mi próximo round. Contenta, feliz, de verdad, porque sigo teniendo oportunidades de comunicar y de ser parte de eventos, aún no estando presencialmente en la televisión, que había sido mi mayor plataforma para trabajar, ¿no? Por razones ajenas a mí, el canal se va a México, la parte deportiva, y bueno, yo decido quedarme y ahora estoy en ese tiempo de que tengo que esperar por una cuestión contractual para regresar a la televisión como tal. Sin embargo, está haciendo cosas con streamers, cosas, podcasts, ese tipo de la nueva comunicación que a la que Es el también estoy futuro, aprendiendo muchísimo, muchísimo, porque eso es un mundo. es el futuro, es el futuro. Yo creo que todo va hacia eso y te estás adaptando. Cuéntame por qué te metes en el mundo de los deportes y sobre todo los deportes de combate. Siendo mujer y por todos sabemos que a veces hay incomprensiones, hay problemas. ¿Por qué decides este mundo? Me vas a sacar la sopa. Bueno, siempre estuve, el mundo de los deportes me comenzó mi papá. Como que mi papá y yo no éramos tan afines, pero a la hora de hablar de fútbol o de béisbol, ahí nos hacíamos muy afines. Pero particularmente, esto creo que nunca lo he contado, la parte de boxeo, cómo sé de boxeo. Fíjate que cuando yo era jovencita, cuando tenía como 17 años, hace como 3 años, mi novio, que después fue mi esposo, mi primer esposo, con el que duré muchos años, él era boxeador. Y era un boxeador con muchísimo talento, muchísimo talento. De hecho, fue escogido en Venezuela para representar a Venezuela en los Panamericanos. Tenía ciertas situaciones, tenía un talento para el deporte de combate. Eh, Vivirlo con él, ¿no? Para vivir, querer que él fuera boxeador, él quería ser boxeador profesional, cuando nos vinimos a los Estados Unidos, lo vio la gente de Golden Boy, inclusive ya lo querían, pero él tenía una situación que le pasa a muchísimos atletas y de la que no se habla muy a menudo, porque siempre decimos que las lesiones cortan carreras, Es pero cierto. a veces no son solo las lesiones, a veces también es la mentalidad y lo que se llama el miedo escénico deportivo. Mi ex esposo lidió mucho tiempo con el miedo escénico deportivo. Es decir, cuando un atleta en un entrenamiento te puede dar el máximo en un juego que no cuenta, si es fútbol o en un boxeo, en el boxeo con sparring y todo esto es quita la cabeza, pero cuando va a la pelea se convierte en otro boxeador totalmente diferente. Entonces me tocó lidiar con la parte psicológica del boxeo para tratar de ayudarlo a él, inclusive todos los entrenadores con los que él trabajó. Entonces, eso te ayuda a entender el boxeo de otra manera, porque lo vives, lo sientes, lo experimentas. Yo lo experimentaba en cuerpo ajeno, ¿no? Y todavía más el hecho de la frustración de qué está pasando con esta persona con tanto talento físico y tanto talento para hacer ciertas cosas, pero cuando llega la hora de mostrarse no podía hacerlo. Entonces, bueno, eso me fue llevando por el camino de hablar con, como te digo, con entrenadores de campeones mundiales, mucho antes de yo estar en la televisión. Te estoy hablando que yo en esa época, pues en Los Ángeles trabajaba de repartidora de pizza, de mesera, no tenía nada Wow. que ver con el mundo deportivo. Pero me metía en los gimnasios, estaba en la esquina, era la que recogía El cubo. exacto, el tobo, le decimos nosotros, el tobo lleno de escupitazos, la que estaba ahí. Entonces yo le aprendí mucho a esos años de que persiguiera su sueño y después inclusive lo pasamos al Mixed Martial Art, al UFC, practicó en San José con uno de los primeros campeones de UFC que se llamaba Frank Shamrock y Claro. el Crazy Bob, que era su entrenador. Es decir, yo viví ese mundo como una madre, por decirlo de alguna forma, porque estábamos él y yo solamente en este país. Entonces, al experimentar todo eso, le agarré amor al deporte, le agarré mucho respeto y entendí el sacrificio que se tenía que hacer para... Porque la gente, mira, es muy fácil sentarte en el sofá y ahorita me da risa mucha gente. Es que Saúl, Canelo, pelea... No, bueno, pero para poder haber llegado ahí, tú sabes lo que él tuvo que pasar. Y minimizamos los procesos de la gente, porque nada más vemos el ahora de la gente. Yo no estoy diciendo que no podamos criticar un boxeador o no criticar a un
un deportista de alto rendimiento, pero cuando entendemos que la persona que se monta ahí expone su vida, expone su físico, se ha tenido que sacrificar. Yo me recuerdo que en esa época nosotros no íbamos ni al cine, porque ese esfuerzo extra de ir al cine era consumidor de energía para lo que él necesitaba hacer. Te acostabas a las 6:30 de la tarde, no había ni siquiera, bueno, yo creo que éramos más hermanos que pareja, porque realmente cuando estás buscando ese sueño, no cuando ya llegaste, pero cuando lo estás buscando, es tanto lo que tienes que sacrificar, es tan pesado para tu mente. Entonces, a mí yo siempre me reía de la gente que decía o que dice, es que el deportista gana mucho dinero para lo que hace. El deportista hace un trabajo por el que se ha tenido que sacrificar años, porque, por el que ha tenido que sacrificar su infancia, su adolescencia y su adultez. Entonces, muy, muy fácil, yo con 25 años decir, este güey no sabe ni nada, pero he ido a todas las fiestas, me fui de vacaciones con mis amigos, viví toda esa vida que ellos sacrifican. No estoy Claro. diciendo que por eso deberían ganar millones de dólares, pero creo que a veces no vemos esa parte y nos volvemos solamente opinadores del presente. Te entiendo. ¿Cómo entras en la televisión y cómo tú caracterizas ahora a la distancia todo lo que viviste en la televisión? Bueno, la televisión entré porque yo quería comunicar, yo quería trabajar comunicando, escribiendo, prensa o fuera radio, televisión. Se dio una oportunidad, por ahí fue el camino y me di cuenta que tenía yo una virtud, se puede decir, porque obviamente cuando a mí me prendieron la primera cámara, yo empecé a hablar y mi profesor de esa época me decía, oye, yo creo que tú estás hecha para hablar en cámara. Pero bueno, eso te lo pueden decir y tú no te lo crees. Claro. Y de repente, cuando hice mi primera audición y me tocó hablar, volví a hacer lo mismo. Y en mi primer show, me acuerdo de televisión, que yo vi que esa lucecita roja se prendió, yo sentía que el corazón se me quemó. Y yo digo, o corro o hablo. Y hablé. Y no me he parado de hablar desde ese momento y hasta aquí estoy hablando, pues como hablo como una lora. Y yo creo que cuando tú tienes el ímpetu de comunicar, tú puedes comunicar acerca de cualquier tema, sea deportivo, político. Lo que pasa es que nos especializamos, obviamente, Claro. y creo que el deporte en general es mucho más especializado, ¿no? Porque te exhibes muy rápidamente si no sabes de lo que estás hablando, porque usualmente el fanático sabe más que tú. Esa es una realidad. La gente de verdad, cuando le gusta un deporte, se inmiscuye en ese deporte mañana, tarde y noche. Entonces, cuando te conviertes en una periodista deportiva, más en una época, hace 20 años, como mujer, siempre tienes que demostrar no solamente que tienes la capacidad de comunicar, pero que tienes la capacidad de comunicar y el conocimiento de hacerlo, quizás un poquito, inclusive, tiene que ser más obvio que para otra persona. Yo me acuerdo de un jefe, por ejemplo, que un día después de una final me llama y me dice, oye, ese que entrevistaste se llama Irán Mier. Yo sabía que era Irán Mier, pero cuando él se acercó a mí, yo le dije, ah, aquí estamos con Mier, ¿no? Irán Mier. Y yo le dije, tú me estás preguntando eso porque tú crees que yo no sé. Y me dijo, sí, me parecía, ¿y cómo tú crees que yo sé que él se llama Mier si no sé que es Irán Mier? Y me dice, bueno, es que me pareció que no lo sabía. Le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y no, no porque a mí me molesta llevar esto al género, pero en ese caso, ¿tú le harías esta misma pregunta a un varón que hubiese dicho mier? Y él me dijo, no. Le digo, entonces lo que tú pensaste que yo no sabía. Eso es una situación con la que se trabaja, pero no es un determinante de la carrera de nadie, porque al igual como se lo pueden hacer a una mujer, se lo pueden hacer a una persona mayor. Tú pones un jovencito y pones a un señor con ya cierta edad, de 75 años, al jovencito no lo vas a examinar como examinas al muchachito, al señor de 75 años. Entonces, creo que es parte de la vida, que de alguna manera tengamos cierta predisposición para quien nos está diciendo la noticia. Y no tiene nada que ver con hacerlo a propósito o de maldad. Tiene que ver con una predisposición normal que tenemos para ciertos trabajos, ¿no? Óyeme, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado tu profesión y cuál es tu mayor decisión? La mayor satisfacción, mira, el poder estar haciendo lo que me gusta con la gente y dejando un impacto positivo. Yo creo que el deporte nos da la oportunidad a todos los comunicadores deportivos de traer lo bueno
a la casa de todas las personas, de traer lo positivo, de traer el chance de sentarse y ver una pelea juntos o un partido de fútbol juntos y tú ser la persona que están viendo con sus hijos o escuchando con sus hijos. O sea, yo creo que el deporte te da la opción de abrir y sentarte en la casa de la gente como si fueras uno más de la familia, ¿no? Siempre traes buenas noticias de alguna manera. Te lo digo porque puedo hacer el contraste con mi carrera de noticias, donde también tengo una carrera de noticias, y ahí es un poco difícil y un poco más complicado porque ahí no siempre traes una noticia positiva. Ahí a Claro. veces tienes que traer noticias que preocupan, noticias que duelen en el corazón, tienes que hacer las preguntas más complicadas que me han tocado hacer en mi carrera, cuando se le muere a alguien, a una persona, y tú tienes que llegar a decirle cómo te sientes, pues cómo piensas que me puedo sentir. Obviamente, yo decía, pero ¿cómo le voy a preguntar eso? Porque tienes que preguntar, porque ese es tu trabajo. Mientras que en el deporte lo más difícil que te puede tocar es ir a meterle el micrófono a un jugador que acaba de perder una serie mundial. Es complicado, están tristes, sí, pero su vida no depende de eso, ¿no? Entonces, el deporte te da esa grandiosa maravilla de ser parte de la positividad en la vida de una persona, de lo bueno. Eso es, yo ¿Y, creo que es algo maravilloso. y qué es lo que más te ha decepcionado? Honestamente, y eso lo digo ahorita y lo pensaba yo a los 29 años o 28. Siento que no sé si el deporte es tan generoso como para ver una mujer a los 65 años hablando de deportes. Mm, es duro. Oye, dos preguntas ante ya de darte las gracias. Primero, ¿qué crees de la pelea de Crawford y Canelo? ¿Quién la gana y por qué la gana? Ay, Dios mío. Bueno, dicen no, va a ser una pelea complicada, obviamente. Sabemos de la calidad que trae Crawford. Yo creo que la va a ganar Saúl. eh, Porque creo que esa pelea con Escudo en Arabia Saudita le causó mucho ruido, más allá de que fue una pelea Mala, inoperante, mala. de las peores que le hemos visto a Saúl. Creo que, mira, si algo tiene Canelo es que es un tipo competitivo y es un tipo con un orgullo y creo que esa pelea le picó el orgullo. Le Y la última, picó, le picó lo que le tiene que picar para que en este momento salga y demuestre lo que tiene que demostrar. ¿Sabes? A veces eso se te baja un poquito. Esa hambre se te puede bajar por el dinero, por el momento, por el cansancio. Ya son muchos años de sacrificio para poder estar a ese nivel. Y creo que sí, esa pelea hizo lo que yo pienso que hizo en su cabeza y en su corazón. Conociendo a Saúl, va a llegar un Canelo que va a querer sacarle la cabeza a Crawford. Y eso va a hacer de la pelea una pelea muy interesante. y la última pregunta, ¿qué te parece el regreso de Manny Pacquiao después de 4 años de Ah, retiro y siendo ya miembro del Salón de la Fama? inexplicable. Como inexplicable es también el hecho de que haya sido campeón en 8 diferentes divisiones, pero su carrera es inexplicable. Y entonces, cuando yo ahí me pongo del lado de y digo, si eso es lo que él quiere hacer y es lo que lo hace feliz, él tiene el derecho, se ganó el derecho de hacer lo que le da la gana, porque es una de esas historias en el boxeo que es para enmarcar cómo ese hombre salió de donde salió, logró lo que logró, sigue logrando. Y una de las cosas que tiene Manny, que yo creo que siempre ha sido un tipo que ha respetado el deporte. Más allá que gane, que pierda, o lo que sea, creo que el que se va a montar en el ring va a ser un tipo preparado. A lo mejor ya el físico no le va a dar. Eso es una posibilidad. Pero no le va a faltar ¿sabes? Porque hay gente que dice, no le faltes el respeto al deporte. Yo creo que él no lo está haciendo. Porque él se merece hacer lo que él quiere. Lo logró, se lo ganó a pulso. A golpe se lo ganó. Oye, pues nada, Lenzi, lo mejor del mundo y esperamos que el próximo round sea mejor que todos los rounds que has tenido en tu carrera deportiva. Muchas cosas buenas, mucha suerte. Me encanta tu short. ¿Viste? Oh, mano de Y piedra. está firmado por Roberto Durán y firmado por Pero por Leona. supuesto, mi favorito de todos los tiempos, Roberto Manopiedra Durán. Oye, gracias por todo.